3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Este es un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy vamos a la segunda parte de un programa anterior que yo les dije que era un programa único, era un tema único, porque reunía a una gran familia cubana que todos eran literatos y patriotas. Y esto se da muy poco en la historia de los países, ¿no? La familia Borrero, que por supuesto empieza con Esteban de Jesús, después el tronco de Martina Pierro, que una hija de ella pues se casa con Esteban, el hijo de Esteban de Jesús y Ana Echevarría, y al final Juana Borrero. En el día de hoy, bueno, el programa anterior, pues pusimos el marco, este marco familiar, que lo vamos a revisar ahora en los primeros 5 minutos para después entrar o adentrarnos en la obra, porque si algo de grande tiene esta familia, no solamente es el patriotismo, sino la obra literaria. ¿Qué te parece la idea? Excelente. Me acompaña mi gran amigo de la Suárez, Octavio de la Suárez, que está con nosotros aquí. Vamos a ver, vamos a darle una revisión al marco para después adentrarnos en la obra, que es única. Me parece muy buena idea. El libro trata básicamente de dos familias. La familia original es la familia Borrero, comenzada, como dijo usted, Alberto, con Esteban de Jesús, y entonces tiene el hijo que es Esteban Borrero Echeverría, que lo conocemos por el nombre de El Prolífico, porque no solamente era médico, sino que también era literato, poeta y patriota. Escritor, y patriota por todas partes. Por otro lado, tenemos también en Puerto Príncipe, que es en Camagüey, donde se desarrolla esta historia. Aparte de la familia Borrero, tenemos la familia Pierra y Agüero, del cual Martina es probablemente la persona más importante porque va a tener 3 hijas, no solamente va a tener 3 hijas, una de ellas Consuelo. Ahí tenemos la foto en pantalla del patriarca, de Esteban de Jesús. De Esteban de Jesús. Pues Esteban de Jesús tiene ese hijo, Esteban Borrero, y Martina va a tener 3 hijos por su parte, que son Consuelo, Adolfo y María Martina. Nos interesa Consuelo porque Consuelo y Esteban Borrero Echeverría van a contraer matrimonio en 1873. Ahí está la foto de Esteban, ajá, hijo de Esteban de Jesús y Ana Echevarría, que se casa con Consuelo, la hija de Martina Pierre Abuelo. Y de este matrimonio a Esteban le decían el Prolífico porque no solamente era médico y también era escritor, pero también era padre de 19 criaturas que tuvieron con el Consuelo y él en el matrimonio. 4 murieron rápidamente o nacieron fallecidos, pero quedaron 13, y de esos 13, 7 fueron varones y 6 fueron hembras. De los 7 varones no tenemos mucho que decir, porque ninguno de ellos sobresalió en nada que tengamos noticia. El gen literario venía en las hembras. Las hembras. ¿Y qué hembras venían ahí? Sí. Son 6, y 5 fueron poetas reconocidas de marca. Y la única que fue prosista se convirtió en una gran ensayista, que fue Ana María Borrero. Las poetas fueron, en primer lugar, Dolores, la mayor de todas, que fue, como ustedes saben, una gran pedagoga y poeta también. Y viene la malograda Juana Borrero, que muere muy joven, de la cual hablaremos con más extensión un poco después. La tercera es Elena, que también escribía poesía y terminó casada con otro poeta, Federico Urbach. La cuarta es Dulce María Borrero, que compitió con el poeta Agustín Acosta por el premio de la revista El Fígaro
a la bandera cubana. Ella quedó en segundo lugar. Y el quinto fue la más joven del grupo, Mercedes o Mercita, como le decían, Borrero, que tiene también una obra extensa y llamativa en poesía, muy atrevida para su tiempo, y también unos ensayos como el ensayo sobre Juana de Arco, perdón, y el ensayo sobre Venus, que son de primera clase. Qué bueno que hayas puesto con tanta claridad y detalle el marco familiar y bueno, y parte de la obra, ¿no? Pero yo empezaría un poco a hablar de la obra del primero, de Esteban de Jesús, que tiene una obra muy interesante también porque la vincula a Cuba. La vincula a Cuba. Esteban fue, como tú dijiste, Alberto, antes que nada, fue patriota. Nacido en Puerto Príncipe, que era la sede de la Corte de Justicia de todas las colonias americanas, todas las colonias españolas en el continente americano, se dio cuenta muy bien de que la independencia era el único camino a seguir desde el primer momento. Y 1851 comienza la primera revolución de Joaquín de Agüero, la primera insurrección de Joaquín de Agüero, malograda desgraciadamente, y después la de Narciso López, que también fracasó en su intento. Y él toma el camino del exilio. Se va a escribir a Nueva York y a México durante varios años, pero la salud lo hace regresar a Cuba, a su familia, y más adelante, en 1868, con el grito de Yara, no le queda más remedio que volver al exilio a seguir escribiendo a favor de la insurrección y contra el colonialismo. Ya estaba entrado en edad, nació en 1820, y en 1876, sintiéndose muy mal ya, regresa por segunda vez a Cuba, donde conoce a sus dos primeras nietas acabadas de nacer. Dolores tenía 1 año, Juana tenía 6 meses, y fallece en noviembre de 1877. Pero tiene algunas cosas interesantes, como la oda que escribe, el primer poema Mira, y después escribe una obra que es en homenaje a la Avellaneda. El canto a la Avellaneda, en la conmemoración que le hicieron en Puerto Príncipe, el cual escribió esa obra, con la cual se hizo famoso porque el entonces marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros de Tancur, le pide que se una a la Sociedad Filarmónica de Camagüey, con lo cual empieza a conocer gente y se empieza a establecer, no solamente como poeta, sino encuentra su manera de ganarse la vida. O sea que su obra literaria obviamente es respetada. Muy respetada. Yo tengo más de 30 de sus poemas aquí, desgraciadamente no creo que tengamos tiempo para leerlo. Bueno, pero alguna estrofa puedes leer. Te puedo leer uno. Sí, no sé qué poema tienes ahí, pero todos son muy interesantes. Y por supuesto, la Oda Avellaneda o el canto a la Avellaneda, el canto homenaje a la Avellaneda es aparentemente su obra más famosa, ¿no? Sí. Y este poemita que les voy a leer por el tiempo, ¿no? Es un poema muy breve, es una silva de endecasílabos y heptasílabos con rima consonante abrazada y modificada y con una bella prosopopeya. Y dice así, se llama La Violeta y el Sol. Tímida, en su capullo replegada, entre las verdes hojas escondida, pasaba una violeta triste vida del sol enamorada. Una vez, una sola, osó entreabrir la cárdena corola, pidiéndolo a su amor una mirada, que obtuvo la presita. Pero ay, quedó marchita, y el sol siguió su curso indiferente hasta ocultar su luz en occidente. Pobre flor sin ventura, ¿por qué puso su amor a tanta altura? Qué lindo, ¿eh? Y además romántico. Bello, muy romántico, es el periodo romántico y él está de lleno en él. Yo quería pasar ahora, Octavio, a Martina Pierra, porque no podemos prescindir de ella, porque además hace crecer la familia y por supuesto no solamente tiene una obra poética, sino que es actriz.
Háblanos un poco de la obra de Martina Pierra. Martina Pierra es una de las primeras figuras femeninas luchando por la independencia de su patria, de Cuba, desde 1851. Desde antes. Escribe poesía desde joven, viene de una familia acomodada con ideas liberales y tiene un carácter muy vivo, muy inteligente, muy despierta y no tiene pelos en la lengua. Le gusta escribir muy bien lo que tiene que decir. Y el 4 de julio de 1851 sale montada a caballo con su primo Joaquín de Agüero y varios otros patriotas que comienza la insurrección en Camagüey. Desgraciadamente duró por poco tiempo, fueron capturados. A Joaquín de Agüero lo fusilaron inmediatamente. Porque Los justicia, ¿no? Sí. Pero creo que por la horca. No, tengo entendido que eso es lo que querían hacer. Pero los mambises o los otros patriotas se las arreglaron para eliminar al ejecutor que iba a colgar a Joaquín de Agüero. Y entonces 2 días después fue fusilado. Y de ahí viene la obra de Martina Pierra, que es una obra, posiblemente su obra más famosa. La obra más famosa. Tengo los poemas aquí que leeré después. A la muerte de Joaquín Agüero. A la muerte de Joaquín de Agüero. Que era primo. Era primo hermano. Y también su poema a los camagüeyanos al entregarle la bandera, que es el comienzo de la insurrección. Una mujer muy inteligente cae presa al hermano, se lo llevan para Ceuta preso porque también estaba implicado en la revuelta, pero a ella no la pueden castigar porque tuvo la acuidad mental, ¿no? Tuvo la viveza de cuando le entregó los poemas a Joaquín de Agüero y los documentos a Joaquín de Agüero, los escribió en letra de molde, que se había hecho famoso en Cuba, popular en Cuba hacía 4 o 5 años. O sea, las letras estas mayúsculas separadas. Perdón. Y entonces cuando va al Consejo de Justicia, que la quieren, le dicen, tenemos evidencia que usted escribió esto, a ver, escríbala de nuevo. Las escribe no con letra de molde, sino con letra cursiva, con la cual no pudieron probar nada, que ella había entregado nada a Joaquín de Agüero. Se lo imaginaban, pero no pudieron probarlo. Sí, salió absuelta. Una habilidad. Una habilidad que para una joven de 18 años hay una obra de ella que cuando uno revisa la obra de Martina Pierra, le llama la atención cuando le escribe al generalísimo Máximo Gómez. Yo tengo el poema aquí. Salud, que le dice salud, venerado general, en fin. Fue un poema muy popular en Cuba en esa época, pero bueno, eso ya lo escribió después de la independencia. Sí, ya su obra literaria estaba hecha y con ese poema... Salud, noble veterano, ¿no? Ese mismo. Sí, ese lindo poema, por cierto. Toda la poesía de Martina es Una noche de luna, todo son poemas de primera clase. Su soneto Lucrecia, tomando el tema de Shakespeare, fue una mujer muy brillante. Entonces, está forzada a arrimarse después que ha perdido todo, porque la tuvieron vigilada y la apretaron y acabaron con toda la familia prácticamente, económicamente, ¿no? Tuvo que arrimarse a un señor apellido Morales con la cual tuvo 3 hijos, que ya hablamos de ella, sí. Consuelo, etcétera. Y al poco tiempo se muda para La Habana. Y en La Habana se une al Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa. Sí. Ahí se hace famosa por su actuación. Se va a hacer famosa. Voy a aprovechar, Octavio, que estamos a la mitad del programa. Sí. Para los que han sintonizado tarde. Estamos en el día de hoy en la segunda parte del primer programa, que fue único, sobre la familia Borrero, familia independentista y familia literata. En el día de hoy, en esta segunda parte, estamos acercándonos a la obra de todos, de una forma muy sintética y cumpliendo un poco con los requisitos de la televisión, ¿no? Pero en eso estamos. Estamos en estos momentos con Martina Pierra, que además de poetisa, de haber escrito la obra que escribió, fue actriz. Ahí te dejo. Fue actriz de primera categoría porque trabajaba
con las obras, de esa época estaba de moda la obra literaria de Tomás Rodríguez Rubí, que se hizo muy famoso después, y ella interpretó dos de sus obras como la actriz principal, que fueron La trenza de sus cabellos y Borrasca en el corazón. Nunca abandonó su amor por poesía, como tú mencionaste, que lo tengo aquí, al generalísimo Máximo Gómez, después cuando comienza la República, agradeciéndole todo lo que hizo, y siguió con su obra dramática y con su obra literaria. Terminó de maestra en La Habana, se casó con el director de la Escuela San Román, que era una de las más populares en La Habana en esa época, don José de Poó, porque era también amante del teatro, y tuvieron dos hijas que también fueron actrices, y este pobre hombre tuvo el desastre, ¿no? La desgracia, que fue una vez se metió en el teatro tarde, encontró un palco vacío, se iba a meter ahí, le estalló una bomba al abrir la puerta, le destrozó las piernas, murió al poco tiempo, y no se dio cuenta al parecer que ese era el palco de Valeriano Weyler, que ya había comenzado en 1896, al 95, la tercera y última guerra de independencia, y le destrozó las piernas. Una muerte rara, pero le tocó. Una muerte rara, pero le tocó. Sí. Lo tocó. Claro, ahora una vez que terminamos con Martina Pierra, que es, Martina Pierra solo es un tema académico, pero llega la hija, ¿ven? Que es la más famosa, que es Juana Borrero. Háblanos un poco de Juana Borrero, porque Juana Borrero es parte es hija de Esteban con Consuelo. Sí, señor. Es así. Sí, señor, es la segunda hija. Ahí te dejo. Es la segunda hija. Juana Borrero Echeverría es uno de esos genios que ven la luz de vez en cuando, pero no se ven muchos de ellos, porque desde el primer momento, a los 14 años, está escribiendo poemas que Julián del Casal los lee y dice, esta es una obra sólida lo que tiene escrita esta muchacha, a los 14 años, ¿verdad? Y al mismo tiempo está dibujando y pintando, y inmediatamente el pintor establecido de la época, Armando Menocal, que ve varias de sus obras, dice que tiene un gran futuro. O sea que fue genial en todos los campos que tomaba, igual que el padre. El padre era muy inteligente y ella fue todavía doblemente inteligente que el padre. Y venía además Martina Pierra, de la rama de Martina Pierra, porque era una hija de Martina. La hija era la hija de Consuelo Pierra. O sea Pierra. que los genes de genialidad literaria venían con una fuerza tremenda. Tremenda. Y patriotas los dos por ambos lados también, sí. No olvidemos eso. Y la pobre Juana a los 18 años está enferma, el padre la quiere llevar a Filadelfia a un clima más seco, mejor, y por fin no tiene la oportunidad, y porque estalla la tercera guerra de independencia en 1895, el padre tiene que salir corriendo con toda la familia ese mismo día que recibe la noticia de un amigo que trabajaba para el gobierno, que le dice que él y las dos hijas, los tres están en la lista de sospechosos que van a ser detenidos en cuanto desembarque Valeriano Weyler, que estaba al llegar un par de días. Salen inmediatamente con la ropa que tenían puesta para Cayo Hueso, y a los 6 meses de llegar ahí, la pobre Juana, que ya venía con tuberculosis, muere con pulmonía, muere de tuberculosis pulmonar a los 18 años. Pero lo curioso es que su obra literaria, Octavio, se produce de los 14 años a los 18 que muere. O sea, una obra literaria en un término de tiempo muy corto y una obra literaria fascinante. Que perdura. Y no solamente la obra literaria, la obra pictórica también. Claro. También. Pero conocemos menos de la obra pictórica. Sí, no, porque quedaron en familia y nunca se publicaron, solamente el Armando Menocal. Pero el hecho, como tú dijiste o compartiste con el amigo televidente, de que el pintor Menocal, que era famosísimo, la mencionara ya, eso lo dice ya todo. Con eso lo decía todo. Pero hay algunas obras de ella, no sé si trajiste algunas, porque tenemos el epistolario, tenemos, en fin, hay cosas bellísimas. Y bueno, el hecho de que Casal se haya detenido, porque también esta familia, y esto hay que decirlo,
se hace parte del movimiento modernista de Rubén Darío y se establece, por ejemplo, en La Habana, en lo que es el barrio, la ciudad de Puentes Grandes, ahí se establece el modernismo en Cuba y con una fuerza y una influencia tremenda. Y Juana se convierte en parte de ese movimiento modernista. No solamente se convierte en parte, es uno de los primeros escritores en esa época, igual que Julián de Casal y Manuel Gutiérrez Nájera. Son los que, junto con José Martí de Nueva York, establecen el modernismo, como se va a probar después. Rubén Darío va a ser un gran poeta también, pero va a ser el que logra viajar por toda Sudamérica y Europa y propaga la oda del modernismo. Pero los primeros escritores del modernismo aparecieron en Nueva York, en Cuba y en México. Claro. Bueno, pero todos reciben el influjo de Darío. Darío recibe el influjo de ellos, es lo que estoy tratando de decir. Martí escribió versos libres en 1872. Escribió 1882, perdón. Escribió en Malillo en 1884. Rubén Darío es 1896, con prosas profanas. Ahí está la oda de Martí, Gutiérrez Nájera, Casal y Juana Borrero también. Sí. Fueron anteriores. Lo interesante con Juana Borrero es que la tienen que enterrar en una fosa que no sabíamos en ese momento, nadie sabía quién era, solamente la... Sí, porque muere inesperadamente. Inesperadamente. Y busca una familia que les preste una fosa. La vecina les presta la fosa del hijo que había muerto 10 años antes y la entierran ahí, pero no queda prueba de nada de esto, no escribieron nada en la lofa ni nada de eso. Pero el padre había escrito esa nota entre sus papeles y después de 75 años pasados sin saber dónde estaban los restos de ella, Mercita Borrero, la más joven, le dice a mi padre, porque eran amigos, que ella tiene una nota aquí que dice que Juana está enterrada en un sepulcro de la familia Cordero. Entonces mi padre, porque Mercita estaba ya enferma también, tenía 90 años, temía morir sin saber nada de Juana, mi padre le promete hacer un esfuerzo. Y no quería que se perdieran los restos de Juana, como se perdieron los de José María Heredia, por ejemplo, que están perdidos en Toluca, en México. Lo botaron en la fosa común. No se encontraron nunca. Nunca, jamás. Y entonces va para Cayo Hueso junto a un amigo, Federico Gibero, un pintor. Se encuentran con un médico que está interesado en el asunto, un médico forense, que es el doctor Osvaldo Morales Patiño, y encuentran 8 sepulcros de los Borreros. Se dan cuenta que el más propicio tiene que ser el de Aurelio Cordero, muerto a los 18 años de tuberculosis pulmonar, igual que Juana, a la misma edad, de la misma enfermedad. Piden permiso para exhumar los restos y efectivamente el médico certifica poco después de que la calavera y todos esos huesos pertenecían a una muchacha de 18 años. Sí, tenían las medidas. Con las características que los padres que le habían dado a la Mercita. ¿Y traes algo para compartir con los amigos oyentes sobre la obra de Juana? Sí, bueno, Juana Borrero tiene una obra extremadamente... Porque tiene el epistolario, que es una obra espectacular también. El epistolario es la colección de cartas que ella le escribió a su novio, Carlos Pío Urbaque, que son 2000 cartas prácticamente. Y mira, ahí tienes una foto. Ajá, esa es la mamá de ese Consuelo, esa es la mamá de Juana. Esa es la mamá de Juana. Tierra y Agüero, esta es una segunda foto de ella también. Tengo varios poemas, pero yo creo que Las hijas de Ran, que fue uno de los 2 poemas que Esteban Borrero le llevó a Julián del Casal, porque él quería saber si la hija tenía mérito o no, pero no quería, todo el mundo, la familia habitada. Pues vamos a leer algo, nos quedan 5 minutos de programa para después hacer un resumen final. Sí. Vamos a leer algo de Juana. Las hijas de Ran. Que es famoso, un poema famoso. Famosísimo, un soneto lleno de vocablos e imágenes palpitantes de Juana Borrero, una de sus primeras composiciones escritas cuando tenía solo 12 años de edad, en 1889. Dice así: envueltas entre espumas diamantinas que salpican sus cuerpos sonrosados, por los rayos del sol iluminados surgen del mar en grupos las ondinas.
Cubriendo sus espaldas peregrinas descienden los cabellos destrenzados, y al rumor de las olas van mezclados los ecos de sus risas argentinas. Así viven contentas y dichosas entre el cielo y el mar regocijadas, ignorando tal vez que son hermosas, y que las olas, entre sí rivales, se entrechocan de espumas coronadas por estrechar sus formas virginales. Está hablando de su familia, un día que fueron a la playa, ella y las hermanas. Además, entra dentro de ya el esquema modernista. O sea, Parnasista especialmente. Claro. Sí, parnasista y simbolista, todo Claro. eso está aquí ya del modernismo. Sí, Y esto fue el 89. Rubén Darío no publica hasta el 96, Sí. Prosa profana. Azul lo publica antes del 88, pero el libro fuerte del modernismo es Prosa profana. claro. Pero qué interesante que Juana Borrero, amigos de Cuba y su historia, con la cual estamos terminando el programa, se convierte en uno de los elementos claves del movimiento modernista, del cual José Martí es uno de los más importantes, y Darío, posiblemente el que más hizo la difusión, aunque no fue el primero. Además, había una relación muy interesante de Darío con Martín. Sí, cómo no, él le dijo, hijo. Se Hijo. encontraron en Nueva York y el apóstol lo llamó y le dijo, hijo, ven acá. Sí, cómo no. Octavio, nos quedan 3 minutos. Obviamente hemos intentado compartir con los amigos televidentes un poco de la obra gigantesca de esta familia Borrero y por supuesto de la última de la familia, Juana Borrero. Vamos a hacer ya un resumen final de la grandeza de esta familia porque es única. Es única, es una de las pocas familias que existen, que yo conozca, que son 3 generaciones sucesivas de notables mujeres y hombres de letras por línea paterna que se hizo famosa. La otra familia que yo conozco es la familia Víctor Hugo, el gran escritor romántico de Los Miserables, por ejemplo, y muchas otras obras que también el padre fue famoso y los hijos fueron famosos también. Y en un minuto, ¿qué es para ti esta obra única? Para mí es la historia de Cuba en los últimos 150 años, porque comienza en 1820 con el nacimiento de Esteban de Jesús y termina en 1980 aquí en Miami con la muerte de Mercita Borrero, que está enterrada aquí precisamente en Miami. Es la historia de Cuba, la lucha de los mambises por la independencia desde el comienzo, los últimos 30 años. Y una obra literaria única. Y una obra literaria que es una familia de 10 miembros que todos son poetas y el novio de ella, Carlos Pío Urbach, también era poeta y patriota y murió y la otra hija, la otra hermana, Elena, se casó con Federico Urbach, que también era patriota. Amigos de Cuba y su historia. Y 12 poetas. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Agradecemos a Octavio de la Soaré, investigador, historiador y buen amigo, que haya compartido con ustedes la obra de la familia Borrero, terminando con Juana Borrero. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos, gracias a Octavio, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.